Vamos a revisar esta lectura ah, a la crisis financiera, escrita por Juan José Torres, mayo 2012. Crisis financiera por Juan José Torres López, catedrático de la Economía Aplicada, Universidad de Sevilla, España. Definición. Una crisis financiera es una perturbación más o menos repentina que produce una pérdida considerable del valor en instituciones o activos financieros, que tiene influencia decisiva en la marcha de los negocios, de las actividades financieras y de la economía en general, y que provoca un desequilibrio fundamental entre la demanda de medios de financiación que realizan los sujetos económicos y la oferta que hacen las entidades o intermediarios financieros. Puede estar asociada a problemas originales provocados en el sistema bancario, en los mercados de divisas, en la bolsa de cotizaciones de las acciones, en la deuda pública, en la capacidad de pago de uno o varios países, o incluso de los mercados específicos que provocan los siguientes problemas de los mecanismos de financiación de la economía. Las crisis financieras suelen darse inicialmente en un solo país, aunque en las actuales condiciones de interrelación financiera, de la plena liberalización de los movimientos de capital, es normal que se contagie así casi inmediatamente los países a áreas más extensas, o incluso como ha ocurrido con la iniciada en el 2007 a partir de la difusión generalizada de las hipotecas subprime y sus derivados financieros, que se extienda por todo el planeta y adquiera carácter global. Origen. Las crisis se inician en el sector financiero, pero lo normal es que más o menos directamente terminen por afectar el conjunto de la economía. Su origen inmediato puede ser muy variado, pero suele estar relacionado con el riesgo inherente al funcionamiento incierto de los precios, de los tipos de interés o de cambios de crédito o de la liquidez. Puede originarse en cualquier mercado como consecuencia de cambios inesperados en los precios de las mercancías, en los tipos de interés o cambios en los precios de los activos, o en la aparición más o menos repentina de nuevas oportunidades de negocio, en circunstancias o shocks excepcionales, o incluso en simples cambios de opinión de los sujetos económicos que influyen en las condiciones en que venía desenvolviéndose la financiación de la economía en la circulación de los medios de pago, provocando así un desequilibrio repentino entre su oferta y demanda. En otras ocasiones se origina directamente en el sistema crediticio, cuando cualquier circunstancia previa o no da lugar a una quiebra en la confianza de las partes, que modo de cualquiera de ellas estima de modo suficiente generalizado que se va a deteriorar en su condición en el intercambio financiero, que va a tener más dificultades para cobrar o para pagar créditos o préstamos, por ejemplo, y eso le lleva a modificar su comportamiento, restringiendo la concesión de nuevos préstamos o liquidando rápidamente los existentes, lo que también altera el equilibrio entre la oferta y la demanda y produce las crisis. Las crisis financieras también pueden originarse a menudo cuando, por razones diversas, se produce una insuficiencia más o menos inesperada de liquidez, lo que hace escasear los medios de pago, bloquea la financiación y provoca la alteración entre la oferta y la demanda, y da lugar a las crisis. Generalmente este caso se traslada enseguida a la economía real. Efectos. Cuando se desencadena una crisis financiera, sus efectos pueden ser muy diversos, de diferente magnitud, circunscritos al ámbito financiero o extendidos, como se ha señalado, a ámbitos más o menos amplios de la economía, pero en cualquier caso suelen estar acompañados de un incremento del riesgo y la incertidumbre del racionamiento o encarecimiento del crédito, en una pérdida de su calidad o de lo que posteriormente lleva consigo morosidad y quebrantos patrimoniales.
y en consecuencia de todo ello es insuficiente, más costosa o inadecuada la oferta de financiación al conjunto del sistema económico. Teniendo en cuenta que la financiación externa es prácticamente imprescindible para todos los sujetos que operan las economías capitalistas, todo se produce cualquiera de estas circunstancias es inevitable y se deriva en consecuencias para la actividad económica en general. Cuando el desajuste financiero inicial que provoca la crisis es suficientemente grande, puede llevar tras de sí una recesión económica o incluso una depresión que llegue a paralizar el ritmo de la generación de la actividad económica. Causas. Las causas inmediatas que pueden desencadenar la crisis financiera pueden ser muy variadas, pero en términos generales destaca que en ausencia de planificación y sin una regulación muy estricta, el sector financiero es prácticamente imposible que se produzcan automáticamente y sin perturbaciones el equilibrio entre la oferta y la demanda de medios de pago, sobre todo teniendo en cuenta que la banca privada tiene un incentivo constante, como se verá más adelante, para crear más deuda y medios de pago. Esto, unido a la tendencia a la búsqueda constante de beneficio, implica un impulso permanente a la actividad especulativa. Hay que tener en cuenta que la incertidumbre es consustancial a las operaciones financieras, porque se basan en expectativas que muy difícilmente se puedan establecer con plena seguridad y en la confianza que al fin y al cabo es siempre un sentimiento subjetivo que tampoco es fácil objetivar sin caer en un coste excesivo. Esa incertidumbre y el riesgo inevitable asociado a toda operación financiera incentiva los comportamientos de rebaño, porque los agentes que intervienen en los mercados disponen y son conscientes de ello, de información muy imperfecta, de modo que su actuación tiende muy habitualmente a seguir las inercias marcadas por el comportamiento colectivo, lo que favorece la generación de fases de comportamientos de gran euforia, pero por lo que también agudiza las del pánico o huida de los mercados, provocando así las grandes oscilaciones típicas de todos los movimientos especulativos. A pesar del gran número de operadores que suelen actuar en los mercados financieros, estos son, sobre todo en los últimos decenios, muy opacos y es difícil de que los agentes puedan evaluar con acierto el riesgo al que se someten o las expectativas reales que abren el mercado. Como ha señalado Kindenberger, eso produce muy a menudo errores de cálculo y exceso de confianza, sobre todo cuando aparecen innovaciones, nuevos productos que llaman la atención de los inversores y cuya naturaleza real no deja de ver como consecuencia del gran tirón que se produce en su demanda. En el caso de los derivados de las hipotecas subprime es un buen ejemplo de ello. Esas circunstancias son las que provocan la gran inestabilidad que es consustancial a los mercados financieros y que es el mejor caldo de cultivo posible para que puedan obtener ganancias bastante rápidas, aprovechando las subidas y bajas de los precios o las cotizaciones que llevan consigo, es decir, mediante la especulación, que es una causa típica de las abundantes crisis financieras producidas a lo largo de la historia del capitalismo y que alimenta las llamadas burbujas que suelen ser indefectiblemente la antesala de la crisis financiera. Una burbuja es sencillamente una situación en la que los inversores creen que una subida momentánea en el precio de algo va a ser permanentemente, lo que llevará a comprar para volver a vender y así obtener ganancias gracias a ese diferencial en el precio. En el siglo XVII se produjo la burbuja en Holanda en torno a los tulipanes. Se llamó tulipanimanía porque los tulipanes llegados desde Oriente se compraban y se vendían revalorizándose hasta el punto que sus familias enteras hipotecaban su casa para poder comprarlos y revenderlos después. En 1929 se produjo la otra bolsa de
Se produjo otra en la bolsa de los Estados Unidos que terminó con el cierre de 9.000 bancos y arrastrando una crisis general y toda la economía mundial. En Japón, de los primeros años 80 coincidieron en Japón las grandiosas burbujas inmobiliarias y financieras, de modo que las cotizaciones de las empresas crecían empujadas por el incremento del patrimonio inmobiliario, alimentando una burbuja y otra. En torno al año 2000 se creó otra burbuja alrededor de las llamadas empresas.com, que ayudadas por las expectativas que generaban nueva tecnología de la comunicación, vieron incrementadas especulativamente sus cotizaciones sin que éstas guardaran relación alguna con su actividad real. Y en los últimos años se ha vivido la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos y en otros países que alimentó la crisis de las hipotecas subprime. Mientras que la burbuja crece, los inversores obtienen altos y rápidos beneficios, lo que atrae a otros nuevos y la autoalimenta. Pero como no suele haber otra razón que mueva a los precios al alza de la mera creencia o expectativa de los inversores en que subirá constantemente, siempre ha de llegar un momento en el que cualquier tipo de circunstancia haga estallar, simplemente por ejemplo, porque se extienda la expectativa contraria y se crea que los precios del activo en cuestión ya no seguirán subiendo. Entonces se multiplicarán las ventas, caen los precios, aparecen las pérdidas, el retraimiento del crédito y la crisis financiera. La especulación sobre los tipos de cambio también suele ser causa de la mayoría de las crisis que se producen en los mercados de divisas. Los propios capitales crean las condiciones para obtener beneficios especulativos comprando y vendiendo estratégicamente las divisas, sobre todo cuando estas están sometidas a regímenes de cambio fijo o cuando, siendo variables, los gobiernos no pueden admitir oscilaciones inadecuadas en su moneda, lo cual los lleva a invertir cuando éstas se producen provocadas por los propios capitales, que entonces pueden apostar sobre seguro a la hora de comprarlas o venderlas según el caso. Los problemas de liquidez que recurrentemente vienen produciendo crisis de mayor o menor envergadura tienen que ver asimismo con dos características propias de la actividad bancaria y de las nuevas formas de financiación empresarial. Por un lado, se produce una especie de asimetría de balance en los bancos, dado que lo normal es que adquieran los depósitos a corto y a medio plazo y concedan los préstamos a largo, de modo que si se modifican circunstancias decisivas en cuanto a la rotación de unos y otros, lo normal es que parezcan desfases de balance cada vez más difíciles de evitar, porque gracias al poder que acumula la banca de nuestros días consigue que las normas reguladoras de su actividad sean ampliamente generosas a la hora de establecer limitaciones en cuanto a las reservas y capitalización. Por otro lado, la propia abundancia de medios de pago generada desde la oferta y las estrategias que suele seguir hoy día las empresas hace que sea cada vez más generalizado el apalancamiento de las inversiones, es decir, su financiación a través del capital ajeno prestado, lo cual genera una especie de problemático camino de ida y vuelta entre la economía real y la financiera, porque es más fácil que problemas aparecidos en uno de estos ámbitos los desencadene también en el otro. Pero el factor principal que pueden explicar las crisis financieras como elemento consustancial del capitalismo y es el privilegio de creación del dinero que se concede a la banca privada, que funciona como un régimen de reservas fraccionarias. Como es sabido, cuando un banco establece una mínima reserva sobre el capital que recibe en depósito y con el resto procede a realizar préstamos, crea dinero bancario. De esta manera no solo obtiene el beneficio, sino también poder, de modo que tiene un incentivo constante y muy fuerte para multiplicar permanentemente la oferta de medios de pago a través de deuda.
Aunque los bancos centrales tienen cierta capacidad no absoluta para controlar la última instancia, la cantidad de medios de pago en circulación no siempre están en condiciones de hacerlo, de modo que se garantice el equilibrio entre la oferta y la demanda o el nivel adecuado de precios o del dinero o tipo de interés que conviene a la economía, o en otras ocasiones simplemente actúan al servicio de los propios bancos privados como consecuencia del enorme poder que estos atesoran, precisamente como consecuencia del privilegio extraordinario del que disfruta. En las etapas históricas que se ha habido controles más o menos rígidos de los movimientos de capital y las operaciones financieras que se llevan a cabo preferentemente a nivel nacional, y cuando la propia movilidad de los medios de pago que eran técnicamente dificultosa, esa tendencia es a la expansión multiplique a los medios de pago tenían ciertos límites. Pero cuando estos obstáculos han desaparecido, como veremos, que han producido en la reciente etapa neoliberal, la tendencia de crear excesivas cantidades de dinero bancario y de deuda, que definitivamente es lo mismo, se ha fortalecido, dando lugar a una verdadera hipertrofia de la oferta de medios de pago, que hace mucho más fácil que se produzcan desequilibrios entre ellas y la demanda de financiación de la economía. Sobre todo los medios de pago tienden a encontrar su rentabilidad más elevada, y esta no necesariamente se encuentra en las actividades que llevan a cabo en la actividad real, sino en la especulación financiera que hemos comentado. Teorías explicativas. La persistencia y gravedad de las numerosas crisis financieras que han venido dando a lo largo de la historia han llevado a la elaboración de numerosas teorías explicativas. Inicialmente, la mano del ejemplo de los autores de Carlos Marx se vinculó a la aparición de las crisis financieras la expansión de la actividad comercial e industrial, estimando entre ambas a la actividad financiera había una relación estrecha que interactuaban que la financiera estaba en realidad al servicio de las primeras, y sin perjuicio de lo cual Marx ya había señalado que en determinados podrían producir divergencias como la consecuencia de las diferentes tasas de rentabilidad que pudieran proporcionar. Las etapas de expansión económica se producen al mismo tiempo la del crédito, pero cuando por alguna razón específica y en general por agotamiento del ciclo como resultado de la progresiva aproximación de los costes, los precios y los beneficios comenzarán a disminuir y se empezarían a liquidar los préstamos, para lo cual sería necesaria liquidez, lo que produciría un rápido aumento de la demanda de medios de pago y una disminución de los precios que ocasionaría la crisis. Una segunda variedad de esta explicación tendría que ver con la tendencia al sobreendeudamiento en las etapas de expansión. Así, Irving Fisher consideró que las empresas tienden a financiar con el crédito sus inversiones en las etapas de expansión, sobre todo porque en ellas aparecen innovaciones o nuevos productos que hacen muy atractiva la inversión, pero en lugar de llevar a cabo este proceso de manera más o menos equilibrada, Fisher entendió que se produce siempre un exceso de endeudamiento y que además tiende a prevalecer la inversión de tipo especulativo, lo que hace más fácil que el proceso se rompa repentinamente simplemente como consecuencia de un cambio de expectativas o de la aparición de la más mínimas circunstancias de que puedan parecer de que cambiará la tendencia de los mercados y los precios. En este momento, la situación de sobreendeudamiento en que se encuentran las empresas les obliga a liquidar rápidamente activos y préstamos, provocando así la deflación y posiblemente una fase subsiguiente a la recesión. Muchos autores, entre los que se pueden destacar Nieman Minsky, estiman que por parte que la inestabilidad y la fragilidad financiera son intrínsecas en la economía capitalista, porque las empresas tienen que tomar sus decisiones de inversión y financiación en inevitables condiciones de incertidumbre y al gran riesgo, y eso hace que las decisiones sobre el futuro estén influidas por
cambios muy bruscos en sus expectativas, incluso en el corto plazo, y estas condiciones añadidas al atractivo de la ganancia más alta pero asociadas a operaciones de mayor riesgo son las que incentivan los comportamientos especulativos y el exceso de la demanda en préstamos que conlleva constantemente los precios al alza de los tipos de interés. Mientras que los ingresos derivados de las actividades normales de las empresas sean estables y suficientes, la expansión podrá mantener un cierto equilibrio entre la demanda de financiación y su oferta. Pero cuando se vean afectados a la baja por cualquier circunstancia, las empresas o bien habrán de recurrir a una nueva, más costosa y más peligrosa financiación o a liquidar activos para hacer frente. Resultaría entonces, según este análisis académico, que es la propia expansión la que genera más demanda de créditos, al mismo tiempo que va disminuyendo los ingresos, la que va provocando que el sistema financiero sea cada vez más frágil hasta que llega a tener un problema de liquidez que provoca la crisis. Otra perspectiva que es este mismo problema de sobreendeudamiento la proporciona Tales Lindenberg, aunque considerando que lo más relevante a la hora de desencadenar una crisis financiera es la aparición de una circunstancia de shock externo que altera el comportamiento de los inversores. Así, la aparición de una determinada innovación o un cambio normativo de una modificación inesperada de los precios y tipos de interés provoca un aumento en las inversiones de algún bien activo financiero con un ánimo especulativo y una fase eufórica. Y si un aumento provoca una presión suficientemente sobre la oferta, se producirá un aumento de precios de tipos de interés que hará más atractiva una nueva inversión. Así se comienza a alimentar un proceso o burbuja en torno a dichos activos que atrae cada vez más inversores y que generalmente va a ser financiado con deuda, apreciando el sobreendeudamiento. Pero a medida que este último se va dando, se deteriora también la facilidad de los préstamos, de modo que el sistema hace cada vez más frágil y vulnerable, provocándose así un problema mayor que la propia expansión excesiva del crédito. Como en ocasiones que hemos comentado anteriormente, tarde o temprano comienza a perderse la confianza y a deteriorarse las expectativas, produciéndose la venta y liquidación de los préstamos, un proceso que provoca un mayor deterioro y quiebras más graves y extendidas en la medida que sea más repentino. Estos crash se pueden ser provocados por cualquier suceso inesperado, sencillamente anticipado por los inversores, con poco o mucho fundamento. Es lo que puede provocar un pánico. Es en expresión de Kinderberger que si estos se aceleran en ventas convencidos que no habrá liquidez suficiente, en estas condiciones los bancos reducen la oferta de préstamos y se produce la crisis financiera, que será más o menos fuerte según los bancos centrales como prestamistas de última instancia estén en condiciones o no de revertir la situación inyectando liquidez. Desde otro punto de vista, los enfoques monetaristas, cuyo principal exponente es Milton Friedman, considera que el origen de las crisis financieras se encuentra en los pánicos bancarios que se producen como consecuencia de la insuficiencia de la oferta monetaria, que puede provocar una pérdida de confianza que lleva a retirar depósitos de los bancos, y si el proceso se agudiza, no solo se produce la quiebra de los bancos, sino que al disminuir fatalmente la oferta monetaria se resiente inevitablemente la actividad económica general, una situación que solo podría ser resolver mediante la intervención de la banca central para recuperar circulación de medios de pago. Finalmente, Joseph Stiglitz y otros autores han tratado de explicar el origen de las crisis financieras producidas por la escasez de crédito y liquidez como consecuencia de la información imperfecta, asimétrica, con la que cuentan los sujetos que intervienen en los mercados financieros.
Lógicamente, quienes demandan créditos tienen condiciones muy diferentes y distintas probabilidades de hacer finalmente frente al pago de que lo soliciten. Y por su parte, los bancos no siempre están en condiciones de conocer la actitud en la cual esta probabilidad en la cual evidentemente depende del retorno que hayan a recibir los préstamos y créditos que conceden. Se puede establecer que los demandantes que sean conscientes que van a tener más dificultades de hacer frente a la deuda estarán dispuestos a pagar tipos de interés más altos, pero si los bancos los establecen así para hacer frente a este tipo de demandantes, expulsan el mercado de los demandantes más fiables que se encontrarán con la restricción derivada de los tipos más elevados y de los que deberían corresponderse a sus efectivas capacidades de devolución de préstamos y además los bancos estarían elevando el riesgo que asumen con su oferta. Por otro lado, si los tipos de interés se acercaran al óptimo del banco, la demanda de crédito sería superior a la oferta que está dispuesto a realizar, dada la baja probabilidad de retorno por parte de los demandantes. En definitiva, si el banco, como es lo habitual, no puede distinguir bien o bajo coste de la diferente condición de sus demandantes de crédito, si no puede discriminar fácilmente, se producirá una restricción constante de crédito y si opta por aumentar la oferta, incrementará peligrosamente no solo su nivel particular de riesgo, sino de todo el sistema. Los tipos más altos, a su vez, no solo desanimarán la demanda de créditos fiables, sino que además frenará la actividad económica en su conjunto y esta situación se agrava cada vez porque los propios ahorradores disponen también de información imperfecta sobre los bancos. La combinación que ambas circunstancias pueden derivar en los casos de pánicos bancarios antes mencionados. En todo caso, la restricción del crédito y la crisis financiera que lleva a la caída de la inversión y la demanda y en virtud a la cual sea su magnitud a su fase de recesión o depresión. Crisis financiera del neoliberalismo. Como se ha relacionado la crisis financiera se han dado permanente a lo largo de la historia del capitalismo, pero en las fases que ha habido una regulación más severa y los movimientos de capital han estado principalmente circunscritos al ámbito nacional y se han producido en menor cuantía y con menos virulencia. Así ocurrió por los ejemplos de los periodos de años gloriosos del capitalismo y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a partir de los años 70 se modificaron las condiciones de acumulación y la regulación internacional, dando paso a un periodo de predominio de políticas neoliberales basadas sobre todo en el establecimiento de grandes facilidades para el capital y para la obtención del beneficio privado y que las crisis financieras se han multiplicado hasta el punto de que el bien se puede decir que ya no son una constante desarrollo capitalista. Así, mientras que desde el final de la Segunda Guerra Mundial en la década de los 70 del siglo pasado apenas se podrían señalar 4 o 5 crisis financieras, Gerard Caprio y otros autores contabilizan 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países de 1970 a 2003, 113 episodios de estrés financieros en 17 países. Las transformaciones más importantes que han dado lugar a este incremento inusitado de las crisis financieras en la etapa neoliberal del capitalismo han sido las siguientes. 1. La desregulación casi completa de la actividad financiera y el establecimiento de los principios de plena libertad de movimiento de capital o la existencia de paraísos fiscales, de manera que materialmente desapareció cualquier tipo de barrera de desplazamiento de los capitales a través del planeta. La aplicación de nuevas tecnologías que permiten la disposición instantánea del capital, la realización de operaciones de compra y venta de cualquier hora, de cualquier lugar del mundo rápidamente sin que apenas coste y más fácil y menos costosa fusión de operaciones y empresas. La desnaturalización acelerada del negocio bancario que ha hecho que los bancos hayan dejado de ser simplemente los tradicionales intermediarios entre el banco y la inversión productiva para convertirse en entidades dedicadas a canalizar los recursos hacia la especulación, alimentando constantemente las burbujas financieras.
De esta forma, además se agudiza el carácter procíclico de la actividad bancaria, contribuyendo así a agudizar a las fases de recesión y la gravedad de las crisis. El gran incremento de la desigualdad que ha alterado la relación entre la actividad productiva y las finanzas de un doble sentido. Por un lado, disminuyendo las ganancias que pueden obtener los mercados de bienes y servicios, puesto que la menor proporción de las rentas salariales produce la demanda y en consecuencia limita la extensión de los mercados y la capacidad de crecimiento potencial de la actividad productiva, y paralelamente porque mayor volumen de rentas de capital incrementa el ahorro, y tanto la suma de recursos susceptibles puede ser destinado a la inversión para obtener rentabilidad. De la conjunción de ambos procesos se ha ido consolidando un flujo de fondos hacia la inversión financiera gracias a las normas regulatorias más laxas permitían e incluso incentivaban la creación de nuevos fondos financieros a partir de ellos mismos. Resultaba cada vez más rentables, aunque naturalmente a costa de generar y soportar un riesgo creciente. La multiplicación de la ingeniería financiera, que ha creado multitud de nuevos productos e innovaciones financieras derivadas de cualquier tipo de activo original, lo que ha permitido rentabilizar el papel financiero mediante complejos procedimientos de titularización que convierten el capital meramente ficticio a una deuda que en fuentes grandes, aunque a la postre muy arriesgadas ganancias. Estas transformaciones han provocado a su vez la especulación generalizada y constante alimentación de burbujas que absorben volúmenes descomunales de recursos y genera un extraordinario riesgo hasta ahora sistémico cuando todos los sistemas financieros se encuentran entrelazados, y a eso hay que añadir los fallos de la regulación y la supervisión como consecuencia de la falsa creencia generalizada de que la exclusiva disciplina del mercado era más eficaz que la supervisión pública para la internalización del riesgo inherente a la actividad financiera. Las crisis financieras que se producen como consecuencia de estos fenómenos tienen además la particularidad de que muchos más gravosas para la economía en su conjunto, para la actividad económica real, porque esta es consecuencia hoy día muy desprotegida frente a las perturbaciones financieras como consecuencia principalmente del debilitamiento de los instrumentos de estabilización fiscal, de la práctica desaparición del sector público de la actividad financiera, de la pérdida de la capacidad de maniobra de los gobiernos y la política monetaria de los bancos centrales, así casi exclusivamente centrada en la estabilidad de precios, y deja de ser útil para reaccionar frente a los cambios del ciclo, mucho más ante las perturbaciones reales prácticamente que han ido permaneciendo impasibles. Wow, qué interesante.